La sesión de primaria general está enfocada, esta especialidad, a maestro generalista. Esta preparación la llevamos a cabo dos profesores. Yo, que soy maestra de educación infantil y primaria y también psicopedagoga, y aunque tengo experiencia en los coles, actualmente soy profe de la universidad, aunque mantengo diferentes proyectos en activo con distintos colegios, que hace bueno, que no hayamos perdido esa esencia y estemos bastante actualizados con las diferentes iniciativas que se van publicando desde la Junta de Andalucía. Y por otra parte, también participaría en esta oposición el profesor José Luis Ubago, que también es maestro de educación primaria. Tiene dos especialidades, tanto en atención a la diversidad como en educación física, y además es graduado en INEF. Él, al igual que yo, también pues, participa en diferentes convenios y tiene bastantes colaboraciones con diferentes centros, tanto de Granada como de otros sitios. Entonces, ya llevamos un tiempo preparando y se trataría de una preparación que tendría lugar los viernes por la tarde, ¿vale? Cuando optamos por esta especialidad, tenemos que tener claras varias cositas. La primera de ellas es que es una profesión puramente vocacional. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos encanta no solamente estar con niños, sino que también nos gusta el ver cómo van progresando con el paso del tiempo gracias pues, a la implementación de diferentes metodologías que vamos a llevar a cabo con ellos. Eso va a hacer que, además de esa vocación, sea necesaria otro tipo de ingredientes, como la innovación educativa, que seamos resolutivos y, sobre todo, tengamos esas cualidades necesarias para ser un poco mediadores también con la familia, así como otro agente educativo. ¿Por qué digo esto? Porque fundamentalmente aquellos que estáis opositando para ser especialistas de educación primaria vais a ser en la mayoría de los casos tutores. Y eso implica no solamente el seguimiento del grupo de alumnos al que tengáis asignado, sino también pues, otros alicientes o factores como el trato directo con las familias, ser el enlace con el equipo directivo y bueno, además de que forma parte del tema 3 de la tutoría de vuestra especialidad, pues ya iremos viendo pues una serie de truquitos que van a hacer que tanto los supuestos prácticos relacionados con esta parte como el tema que os asigne sea de gran utilidad para que podamos ir avanzando en esta línea. Y, por otro lado, también tenemos que ser conscientes de las materias que vamos a impartir, que van a ser conocimiento del medio natural, social y cultural, matemáticas, lengua castellana y literatura y educación artística, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que nosotros en nuestra especialidad vayamos a impartir esta asignatura nos va a abrir el abanico para poder plantear pues, metodología activa, el ir en consonancia con lo que nos pide la LOMLOE, que es el planteamiento de situaciones de aprendizaje integradas que buscan principalmente esa interdisciplinariedad necesaria para construir situaciones que sean significativas y que faciliten la transferencia de lo que nosotros enseñemos en nuestra aula a los diferentes contextos y entornos en los que se muevan nuestros alumnos, ¿vale? De manera más concreta a la oposición, tal y como nos ha explicado Emi, sabemos de manera aproximada cuál es el número de vacantes de las plazas de nuestra especialidad, pero no tenemos datos exactos acerca de cómo va a ser ese concurso.
Sabemos que en principio 2025 no va a ser una convocatoria de estabilización, es decir, no va a estar más pensada en aquellos que ya están dentro del sistema, sino que va a ser de reposición y esa tasa de reposición va a abarcar pues, la oferta de empleo, como ha dicho Emi, 2022, 23 y 24. Y es posible que ese número orientativo, que ahora lo veremos, se vea incrementado en esta especialidad por la oferta de empleo de 2025, que aún no lo sabemos, ¿vale? Pero en líneas generales nos vamos a mantener con la normativa del Real Decreto 276 de 2007, que es el que habla un poquito de cuáles son las fases que se van a llevar a cabo en el proceso de oposición. Y de manera concreta, la oposición va a consistir en una doble fase. La primera de ellas, que estará compuesta por dos pruebas. Una prueba práctica, que corresponderá a un supuesto práctico relacionado con cualquiera de las temáticas a las que debe hacer frente el maestro generalista en su día a día. Pueden ser temáticas relacionadas con la evaluación, temáticas sobre la orientación y seguimiento del alumnado, con lo cual hablaríamos de acción tutorial. Se puede abordar también la atención a la diversidad o cualquier situación que implique de la puesta en práctica de los 25 temas teóricos que tenéis que estudiar en esta especialidad, ¿vale? Y una segunda parte que corresponderá a un examen teórico de los 25 temas que tenéis que estudiar, que ahora lo veremos. Se sale en la bola de 3 temas y tendréis que seleccionar uno. En esta convocatoria de 2024, el tiempo para la elaboración del examen era de 2 horas y media. Pero generalmente tenéis que saber que el tiempo estimado o lo que venía siendo antes de la convocatoria de estabilización son 2 horas, ¿vale? No obstante, como todavía no ha salido la convocatoria, no podemos hablar de tiempo estimado. Pero si se cumple lo que parece que va a ser, ese examen tendrá una temporalización de 2 horas, ¿vale? Y luego para la realización de la prueba práctica será entre 30 minutos y 1 hora, dependiendo de lo que estime la convocatoria. Pero insisto, no puedo hablar de tiempo porque hasta que no tengamos la convocatoria, difícilmente pues, podemos determinar y concretar pues, todas estas cuestiones. Este año, de manera excepcional, todos los opositores que hacían la primera prueba, independientemente de si aprobaban o no, tenían acceso a la segunda fase, ¿vale? Pero generalmente esto no sucede así, lo cual implica que para pasar a la segunda fase relacionada con la presentación de la programación didáctica y la defensa oral de esta programación y una unidad didáctica, será necesario, en principio, insisto, no tenemos la convocatoria, de aprobar la primera fase de la oposición, ¿vale? Por tanto, sacamos un 5, nos vamos a la defensa. Sacamos un 4,5, de acuerdo a lo que pasaba antes de 2024, no sería posible. Pero todavía todas esas informaciones están un poquito en el aire aún. En cuanto a la valoración de los méritos de los aspirantes, además de la fase de oposición, que implica el examen teórico, realización del supuesto práctico, más la defensa del examen oral, el cuerpo de maestros tiene una fase de concurso-oposición. La parte de concurso se va a relacionar con los méritos que tienen los candidatos, que pueden aportar, que van a ser los que van a maquillar un poquito y perfilar las puntuaciones
y los que lo van a ordenar de cara en el estado de todas las personas que aprueben la oposición. Esta fase de concurso solamente se aplicará para aquellos aspirantes que hayan superado esa fase de oposición, es decir, tanto el examen teórico como la defensa oral. Y esa fase de concurso incluirá la experiencia docente previa, que en principio podría ir hasta 5 puntos, siempre y cuando las personas presenten 5 años de tiempo de servicio, la formación académica, que va a incluir la nota del expediente académico, va a incluir otras titulaciones como pueden ser los máster, doctorado, otros grados, así como otros méritos que son pues, los cursos de oposiciones certificados de más de 100 horas que generalmente van a pedir pues, que presentéis 2 que tengan o bien 100 horas o 4 créditos FTS, ¿vale? Eso es de manera general. Para que os hagáis una idea, ¿vale? Porque no tenemos la convocatoria de 2025, os visualizo la que hemos tenido este año para la parte de estabilización, pero teniendo en cuenta que era una convocatoria de oposición de estabilización, no de reposición, este año, por ejemplo, la experiencia docente previa valía hasta 7 puntos en lugar de 5, que es lo que normalmente viene teniendo y lo que seguramente en 2025 va a valer, ¿vale? La formación académica hasta 2 puntos, que va a estar compuesta por expediente académico, donde aquellos que tengáis 9 o más tendréis 1,5 puntos, y luego a partir de ahí, pues aquellos que tenéis un 8,5, por ejemplo, puntuaréis 1 punto, los que tienen un 6,5, medio punto, y así sucesivamente. Luego, el tema del máster, el tener doctorado, suele puntuar en torno a 1 punto. Las titulaciones de régimen especial o los FPs suelen oscilar entre 0,5 y 0,2. Y en cuanto a los idiomas, hasta la convocatoria del año pasado, el B2 puntuaba, pero este año, por ejemplo, para estabilización, lo que han pedido es un C1. Entonces, respecto a la pregunta, si tengo el B2, ¿tengo alguna puntuación en la oposición? Si te examina en 2024, no, pero si te examina en 2025, esa pregunta no puede ser resuelta porque no tenemos aún esa convocatoria que necesitamos, ¿de acuerdo? Más o menos para que nos hagamos una idea. Y luego en el apartado de otros méritos, ahí es donde vamos a incluir los famosos cursos de oposiciones que los podéis obtener a través de bien los sindicatos, el que consideréis oportuno, o bien academias o instituciones especializadas en este tipo de cursos, ¿vale? Oposiciones de 2025. ¿Qué sabemos? Pues sabemos que en principio van a salir mínimo 850 plazas en la especialidad de educación primaria, que, insisto, como ha dicho Emi, probablemente esas 850 sea el mínimo. Se espera que sea bastante más o algo más, ¿vale? Más que nada porque de educación primaria y de educación infantil, como las dos especialidades generalistas, siempre hay más demanda. Soy muchos, pero también son muchas las plazas que se ofertan, con lo cual no podría estimar un número determinado, puesto que todavía no se ha publicado la oferta de 2025, pero sí que probablemente haya una previsión al alza respecto a los números que estáis viendo en pantalla, ¿vale?
Ya de manera más concreta, ¿vale? Para explicar un poquito cómo trabajamos nosotros y que nos conozcáis, pues decir que en nuestro caso la preparación tendría lugar los viernes en horario de tarde, de 4 a 8, lo cual implica 4 horitas intensas, pero hemos distribuido todas las partes de las que os vais a examinar a lo largo de la semana para facilitar o amortiguar pues, la fatiga que suele generar todo este proceso. De esta manera, pues la semana 1 será de carácter más teórico, donde pues explicaremos la parte correspondiente del temario del mes en el que nos encontremos. Además de una explicación, todo se consolidará a través de diferentes dinámicas o actividades más interactivas para que os sirvan a modo de estudio de cara a facilitaros toda esa labor, ¿de acuerdo? La semana 2 de cada mes se va a centrar en la elaboración de la programación didáctica. Como sabéis, tenéis que plantear la programación anual que vais a implementar. Entonces, eso implica un trabajo constante, primero para que no os agobiéis y os pille el toro, valga la redundancia, y en segundo lugar, para que exista coherencia. Muchos de vosotros ya estáis familiarizados con la nueva normativa, pero hay otros que a lo mejor terminasteis hace 3 años y vosotros tuvisteis la asignatura de didáctica general con LOMCE. Entonces, como preveemos que van a existir diferentes niveles, el planteamiento es ir dedicando mensualmente la elaboración de esta programación didáctica punto por punto, de manera que explicaremos qué es lo que hay que hacer, en qué consiste cada uno de los elementos curriculares, cuál es la estructura de la programación didáctica e intentaremos realizar un seguimiento individualizado teniendo en cuenta que van a existir diferentes niveles dentro de vosotros y que no podemos partir de que todos vais a disponer del mismo tiempo o que partís de la misma base, ¿vale? Eso sí que quiero que quede claro que en nuestro caso, tanto José Luis como yo, en ese sentido tenemos un seguimiento individualizado donde os iremos solicitando entregas periódicas cada 2 semanas, 3 semanas, un mes, dependiendo de lo que se os pida. Y en el caso de que no, por lo que sea, cualquier circunstancia, no recibamos ningún tipo de información por vuestra parte, ahí vamos a estar un poco encima para ver qué es lo que pasa y, por supuesto, el solucionar pues, cualquier dificultad que tengáis, porque en cierto modo estamos para eso, ¿no? La tercera semana la centraremos en supuestos prácticos, que es otra parte importante del tema, como he dicho anteriormente, y lo iremos alternando con un seguimiento de la programación, ¿vale? Y diferentes tips sobre la oposición, porque entendemos que vais a estar inmersas o inmersos en una montaña rusa de emociones donde es complicado, va a haber momentos donde estéis eufóricos y momentos donde estéis más cabizbajos. Entonces, pues iremos viendo técnicas de estudio, técnicas de relajación, técnicas para la expresión oral. De hecho, en febrero ya comenzarán las primeras exposiciones de la parte de la defensa oral, donde os haremos que vayáis hablando y vayáis perdiendo el miedo al hablar en público, que es algo que muchas veces, por nuestra experiencia, sabemos que cuesta más, ¿no? Pues desde febrero, una vez la programación esté ya la base asentada, ya iremos reforzando también toda esa parte. Y luego, en la última semana del mes, la semana 4, la destinaremos a hacer un simulacro
de examen teórico, ¿vale? Cuya corrección la tendréis en una semana. Nosotros individualmente evaluaremos vuestro examen de acuerdo a una rúbrica establecida a lo que diga la convocatoria o la convocatoria anterior, que no suelen cambiar los indicadores, y sabré en todo momento, pues, qué calificación tendríais, qué aspectos necesitáis mejorar, y será una evaluación global, no solamente del contenido, sino, como ha dicho José Luis, en la primera parte de la sesión informativa, también miraremos aspectos de formato, de caligrafía, de presentación, porque ya veréis que todo cuenta y parece una tontería o parece un tópico decir, pero en una oposición, una décima o 2 décimas puede determinar que tengáis una plaza o no tenerla, o que te llamen al curso siguiente para cubrir una vacante o no, ¿vale? Y una vez hayamos hecho ese simulacro del examen teórico, pues realizaremos un seguimiento, haremos dinámicas de la parte teórica, haremos dinámica o seguimiento de la programación en función de cómo vayamos evolucionando y las necesidades que nos vayáis mostrando en todo momento. En cuanto a los 25 temas, que no sé si ya por curiosidad o por experiencia los conocéis, van a ser temas muy variados. Vamos a encontrarnos el primer tema, que se relaciona con las características básicas del desarrollo psicoevolutivo, Piaget, así como otros teóricos que explican un poquito el cómo aprende el niño, ¿no? De acuerdo a diferentes teorías de aprendizaje. El segundo tema se correspondería más con la parte de normativa, de organización de centros, y es muy estructural y funcional. El tercero se relacionaría con la parte de acción tutorial, la tutoría en educación primaria. Cuarto, es específico de atención a la diversidad. El quinto, evaluación. Las 6, las TIC, pero bueno, TIC que veremos que de acuerdo al temario, dado el tiempo que tiene, pues hay algunas TIC que ya no son nuevas tecnologías como tal. Y luego, a partir del tema 7, empezarían el temario estructurado por bloques de asignatura, comenzando con conocimiento del medio en el tema 7, del 7 al 10, el 11, que estaría destinado a educación para la ciudadanía, asignatura que actualmente no está contemplada como tal, y que su correspondencia sería la asignatura optativa que se da en sexto, de educación en valores. El tema 12 se centraría en educación artística, al igual que el 13. A partir del 14 tendríamos el bloque de lengua castellana y literatura, y a partir del 20 estarían los temas destinados a matemáticas. Respecto al temario, decir que está completamente actualizado a la normativa. Todos los años lo modificamos y intentamos mejorarlo. Y sin duda, si decidís veniros con nosotros, podéis estar convencidos de que el temario que vais a llevar es un temario actualizado, coherente, y que sin duda os va a permitir el sacar la máxima calificación esperada. Y por mi parte, lo que es la parte informativa habría terminado, y si necesitáis que os resuelva cualquier tipo de cuestión, estoy a vuestra disposición.